¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto poder saludarles y acompañarles en este día tan especial para TN23 porque estamos de aniversario, 10 años, gracias a ustedes, a su preferencia y sintonía. Un gusto también compartir esta noche con Andrés Estrada, con quien estaremos evaluando los diversos temas de coyuntura nacional y por supuesto internacional. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandy? Buenas noches, muy bien, un gusto estar contigo justo en este día, ¿no? El aniversario de TN23. Qué alegre estar aquí. Sandy, ¿tú te recuerdas esos primeros días que estuviste en TN? Recuerdo que tú estuviste acá como periodista, como reportera, antes de ser presentadora. Por supuesto, la verdad es de que TN23 nos ha dado oportunidad de seguir creciendo, de poder aportar y de poder de esta manera agarrar distintas experiencias. Cómo no olvidar incluso esos segmentos y esos programas que compartimos, incluso tú y yo, Andrés, te podrás recordar esos análisis que ya empezábamos a hacer de distintos temas que destacaban el día a día. Así es, han sido muy buenos recuerdos los que tenemos nosotros acá, también detrás de cámaras, frente a las cámaras, y también esperamos que usted nos siga acompañando y que también tenga esos recuerdos de todas esas noticias grandes que, claro, acá en TN Todo Noticias hemos cubierto y seguiremos cubriendo a lo largo de los años. Por supuesto, y cuando hablamos de experiencias y de recuerdos, es imposible no recordar a Juan Carlitos Azurdia, con quien también compartimos, recuerdas, Andrés, claro, y que hoy pues deja un gran legado y que por supuesto con mucho cariño recordamos, así como otros compañeros que también en su paso por TN23 aportaron y dejaron una huella. Claro, como Douglas Hill, creo que una persona a la cual recordamos con mucho cariño acá en la sala de redacción de TN23, así que es un momento tanto como para recordar cómo ha crecido el canal, cómo ha crecido TN23 y también para ver al futuro. Y bueno, en esta noche tenemos temas muy interesantes, Sandy. Así es, desde ya le damos la bienvenida, comenzamos entonces, iniciemos con el análisis, un gusto poderle servir. Cumpliendo con la convocatoria para el primer martes de cada mes, los secretarios generales de partidos políticos se reunieron con el presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral para abordar, entre otros temas, las funciones de los delegados departamentales del tribunal al momento de verificar la identidad de los afiliados en el interior de la República. Algunos problemas que plantean los señores secretarios en relación a la comunicación de inconvenientes que se les presentan con los delegados departamentales del Tribunal Supremo Electoral en los distintos departamentos. ¿Qué tipos de inconvenientes podrían mencionar ellos? Bueno, por ejemplo, los que siempre mencionan, por ejemplo, es de que demasiado rigorismo, por ejemplo, con la verificación de los datos de identificación de las personas que están asistiendo a las asambleas que ellos convocan, como por ejemplo que pedir el DPI. Recordemos que en este momento la cuestión de portar la mascarilla en algunos casos causa inconvenientes porque hay que verificar a las personas y cuando son de la tercera edad o personas ya de avanzada edad, pues como que es incómodo estar quitando las mascarillas. O por ejemplo algunas cuestiones de restricción de cantidad de personas, pero ahí debemos atender a los aforos y por ejemplo a las personas que se requiere que estén presentes para que la asamblea sea efectivamente, digamos, de acuerdo a los requisitos que establece la ley electoral. Agregó que también se abordó el modelo tecnológico electoral para aplicarse durante la primera y eventual segunda vuelta electoral, las cuales según el calendario están agendadas para el 25 de junio y 20 de agosto de 2023, respectivamente. Muy bien, vamos a analizar entonces con Andrés Estrada este tema, cómo es que marcha desde ya pues este proceso que previamente se tienen que tener esas reuniones entre el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto los representantes de cada uno de los partidos políticos para ir aclarando ciertas dudas, dejando las normas claras también para pues evitar sanciones y malos entendidos en cuanto a las prácticas que se puedan realizar previo, durante y después de las elecciones generales. Hay muchos retos, Andrés, que sin duda alguna va a traer pues este proceso electoral. Sabemos que por el panorama que se pinta vamos a vivir un proceso electoral incluso en pandemia porque todavía no hay esperanzas que finalice y que este ya se convierte en un reto. Así es, hay que recordar que este es un año preelectoral. Considero yo que el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral se reúna con los secretarios generales de los partidos políticos es algo muy importante porque tú lo decías muy bien, hay que tener reglas claras sobre este proceso electoral, sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Aquí mismo en A la Medida, tú, Julio Talamonti, lo han analizado en varios momentos sobre cómo existe esas diferencias sobre qué es campaña anticipada y qué es proselitismo. Y eso es
algo que a lo largo de los años ha estado constante. ¿Qué es una cosa, qué es otra cosa? Y considero que en estas reuniones es donde se tienen que poner esas reglas claras para que al final de cuentas los partidos políticos sepan qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer y todo el proceso pueda ocurrir bien y no llegar a ese tipo de ilegalidades o que después hayan un tipo de sanciones y que a última hora se quiera estar intentando cambiar la papeleta o que retiraron un candidato y las papeletas ya están impresas. Ojo, todavía falta mucho, pero no hay que llegar a esos puntos, sino que desde ahora tienen que establecerse todo ese tipo de situaciones, ¿no? Así es, y es que recordemos también que en las elecciones pasadas, con los cambios que se dieron también en la ley, hubo muchas dudas o interpretaciones que realizaban los partidos políticos y que al final el Tribunal Supremo Electoral tenía otras. Entonces, es importante que también toda duda que cada agrupación tenga la vaya aclarando, porque ya no se vale decir es que no sabía, es que el tribunal no fue claro, porque este es uno de los objetivos. Y creo que tal vez en la ocasión anterior eso fue lo que faltó, mayor comunicación entre el Tribunal Supremo Electoral y las agrupaciones políticas. En teoría debería existir pues un proceso más claro y más ordenado, ¿no? En teoría, ¿no? Pero muchas veces en la práctica la situación cambia. Hay que recordar que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que en estos momentos están en funciones no son los mismos que estaban en funciones cuando fueron las elecciones generales pasadas. Así que eso podría marcar un cambio, podría marcar alguna diferencia. El tiempo nos dirá entonces si es una diferencia para bien o para mal, pero todos esperamos que sea una diferencia para bien. Y también habrá que ver si van a existir nuevas normas, cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Hay que recordar que en los últimos meses también el Tribunal Supremo Electoral está en este proceso de consultas, de formular una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero ya vamos contra el tiempo. ¿En qué momento se va a presentar? Si es que se va a presentar, qué cambios van a haber, qué tanto van a cambiar esos cambios el panorama y qué sí, qué no pueden hacer los partidos políticos. Mira, yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo considero que al final es muy tarde para pensar en hacer modificaciones que se vayan a aplicar al proceso que ya estamos entonces pues preparándonos, porque eso fue una de las debilidades a lo mejor del proceso electoral anterior. Fue todo muy rápido. Fue todo muy rápido, no dio tiempo de aclarar, no dio tiempo de dejar las cosas claras. Cada uno en el camino iba descubriendo, iba tratando de ver cómo aplicar también pues estas modificaciones, y al final pues recordemos la cantidad de personas que no acudieron a votar. Entonces eso también marca que incluso la población no estaba segura del proceso, porque a lo mejor también tenía esas dudas sobre cómo se iba a llevar a cabo. Realmente a estas alturas, mi punto de vista es que ya no se debería hacer alguna modificación, ya vamos tarde. ¿Tú qué piensas? Sí, seguir con las reglas, con la ley que ya se tenía, y esos cambios poder modificarlos ya en el siguiente proceso electoral, que todavía falta mucho. Sin embargo, este tipo de cosas, mientras más antes se hagan, mejor, ¿no? Y hay unos datos que son muy importantes sobre el Tribunal Supremo Electoral y también sobre las elecciones que se van a realizar el próximo año, porque ya existe este cronograma previo que están dando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, estos plazos tentativos que se van a realizar en 2023. Convocatoria de elecciones generales, Andy, el 20 de enero de 2023 estaríamos entrando ya en el proceso electoral. Primera vuelta, 25 de junio. Segunda vuelta, si ningún candidato tiene más de la mitad de los votos, 20 de agosto. Y el Tribunal Supremo Electoral, cuando anunciaba estas fechas, decía que las fechas son basadas en los plazos establecidos de ley, así que no hay forma de cambiarlos. Esas fechas básicamente ya están definidas, y ahí es cuando veremos entonces que se desarrolla este proceso electoral. Y un punto muy importante es qué va a ocurrir con la pandemia. Claro. Ya hemos visto otros países que han hecho elecciones en medio de pandemia, como Bolivia, Nicaragua, Honduras, y bueno, algo importante que dice el Tribunal Supremo Electoral es que va a tomar en cuenta esas experiencias para poder desarrollar un proceso electoral que sea bueno, pero afectará el empadronamiento, afectará que las personas asistan a los centros de votación. Es algo que hay que empezar a ver, porque ya es el otro año, el tiempo se va rápido. Así es. En esta parte también el tribunal ya tiene que ponerse las pilas para poder definir también algún tipo de estrategia de campaña. Primero, para que las personas vayan a empadronarse también. De hecho, ya deberían de estar entonces teniendo alianzas estratégicas con otras entidades para recibir ese apoyo, y de esta manera también llamar a que se pueda participar, porque la ciudadanía también ha ido perdiendo como que ese interés, ¿no? Y me sorprende porque en las elecciones anteriores
muchos jóvenes no votaron, Andrés. Entonces, esto también llama la atención porque entre más población asista a las urnas, más legitimidad tiene, pues al final los representantes y eso es muy importante, la participación ciudadana. Pero aquí también un gran trabajo lo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Así es, eso es algo muy interesante. Realmente, ¿cuál es la participación de la población? Yo creo que votar, estar informado sobre qué está pasando en las elecciones es algo muy importante. En donde yo vivo, en Mixco, yo he visto que hay una gran participación electoral y cuando uno mira los datos, una gran parte de la población misqueña fue a votar y eso es algo bueno, pero es algo que se tiene que replicar en el resto de municipios, en el resto de departamentos, el realmente ir a votar, pero eso requiere un esfuerzo de varias instituciones del Estado. Exactamente. ¿Y cuál es el plan que tiene el Tribunal Supremo Electoral? Porque con el empadronamiento, sí, ellos reconocen que tienen que accionar y tienen que buscar la manera. ¿Podría ayudar el empadronamiento obligatorio o automático? En el momento en que alguien cumple 18 años, nuevo DPI, de una vez el empadronamiento. Y es que fíjate que ya se ha planteado esa posibilidad, pero lo que a mí me extraña es por qué no se hace. Esa alianza entre el Tribunal Supremo Electoral con el RENAP podría funcionar mucho, porque también hay quienes no están empadronados porque qué hueva ir a hacer el proceso, aunque rápido, hay incluso opciones para hacerlo en línea y la gente parece como que no muy les interesa, pero si ya viene aunado entonces a tu identificación, yo creo que ya puedes tener la opción y después cuando quieren votar y no están empadronados, dicen, es que yo quería votar pero se me olvidó empadronar. He escuchado personas diciendo eso y la verdad que es triste porque es un deber ciudadano. Sí, también, y la información. Considero yo que muchas personas, incluso muchas personas jóvenes que son aptas de las redes sociales y del internet, no saben que uno se puede empadronar en línea, que no es necesario ir a ningún lugar en físico. Entonces es algo que tal vez se podría informar más a la población. Definitivamente. Vamos con otros datos, ¿te parece, Andrés, para ir marcando este punto al empadronamiento? Así es muy importante que hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral considera que al menos 1,5 millones de personas se van a empadronar durante este 2022, principalmente lo que hablábamos, Andy, los jóvenes que van a alcanzar la mayoría de edad en estos y los próximos meses. Por ello, el tribunal trabaja en instalar más puestos de votación para atender la demanda y el Tribunal Supremo Electoral ha afirmado que si la pandemia continúa, se van a tomar las medidas necesarias sobre aforos y protocolos de bioseguridad. Y ojo, porque si la pandemia sigue y hay que cumplir con la aplicación del gel, la toma de temperatura, por ejemplo, eso va a requerir gastos adicionales. Claro. Que habrá que ponerlos en el presupuesto, ¿no? Exactamente, que no sabemos si el Tribunal Supremo Electoral incluso también lo tiene estipulado, también para poder de esta manera ponerlo en práctica. Mira, Andrés, sinceramente hay varios retos. La pandemia, insisto, va a ser otro de los que va a marcar porque podemos tener desde la gente que no quiera llegar a los centros de vacunación porque a lo mejor piense que va a ser pues un riesgo por el tema del COVID-19, así como las concentraciones que se puedan dar, porque también las elecciones lo que tienen es eso, ¿no? Claro. Que hay muchas personas que se reúnen para poder apoyar a su candidato, para poder celebrar. Y ¿cómo van a ser los mitines, ¿no? Que usualmente vemos todas las personas que acuden. Que ese es otro de los puntos, ¿no? Porque también son requisitos realizar asambleas generales, departamentales, municipales. Entonces, ¿cómo se va a tratar aquí también las medidas de seguridad que se van a tomar? Porque los organizadores pueden decir a las personas, tienen que llevar mascarilla, van a aplicar alcohol en gel, pero también poder controlar a tanta gente es complicado. Sí, porque en la práctica, ¿no? En muchos lugares están en estos momentos el reglamento del Ministerio de Salud que dice que hay que tener una distancia mínima de 1,5 metros, pero se cumple. No. Y qué difícil es hacer cumplir que todas las personas tengan 1,5 metros de distancia entre ellos. Eso es algo difícil de hacer cumplir, ¿no? Y será un reto muy grande, tanto como para los partidos políticos, como para el Tribunal Supremo Electoral ya en las elecciones, y también para verificar que se estén cumpliendo las medidas. Así es. Sin duda hay mucho que hacer. Todavía pues hay cierto tiempo, pero el llamado también es al Tribunal Supremo Electoral para que empiece a buscar esas alianzas, a buscar ese apoyo y de esta manera no ande corriendo a última hora, porque también recordemos que en la planificación puede estar también un buen resultado para tener unos comicios muy ordenados y transparentes. Claro, estamos a tiempo para que esta fiesta cívica, ¿no? Estas elecciones que se realizarán el próximo año se realicen de la mejor manera y estamos realmente también esperando a cuáles van a ser esas reglas claras que esperamos que sí funcionen y no sea como las elecciones pasadas. Desde ya los motivamos para que puedan participar, pero sobre todo también para que usted
pueda conocer las propuestas, los planes que tiene cada uno de los candidatos, porque creo que de esa forma es que se tiene que tomar la decisión. Un voto inteligente, una participación que se pueda tener para de esta manera también usted pues, elegir a las próximas autoridades, pero conscientemente. Vamos a tomar ahora otra información, le vamos a dar a conocer otras noticias, pero al regresar. Este 1 de marzo, los precios del gas propano regresan a los observados en noviembre del año pasado, cuando el gobierno presentó un subsidio para proteger la economía familiar. El costo, entre 8 y 28 quetzales en los cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras, fue aprobado el 17 de noviembre, 3 días después de su recepción en el órgano legislativo, y se mantuvo durante diciembre, enero y febrero. Sin embargo, este día los precios han regresado a la normalidad. Según el Ministerio de Energía y Minas, estos son los precios sugeridos de ahora en adelante. Cilindro de 25 libras, antes 122 quetzales, ahora 142 quetzales. Cilindro de 35 libras, antes 171 quetzales, ahora 199 quetzales. Cilindro de 100 libras, se mantiene a 568 quetzales. El Ejecutivo buscaba ampliar el beneficio por 2 meses más, para lo cual presentó al Congreso de la República una iniciativa de ley que destina 100 millones de quetzales para mantener el subsidio. Sin embargo, el Legislativo no logró aprobar la propuesta de urgencia nacional y solo fue remitida a una comisión de trabajo para su análisis respectivo. Bueno, la noticia es que hoy los guatemaltecos amanecieron con los nuevos precios en el cilindro del gas propano. Una preocupación que sin duda alguna se ha tenido porque también se espera que incrementen algunos productos que también pues utilizan el gas propano para poder ofrecerse los servicios, los productos. Así es que es una situación muy complicada porque, Andrés, la economía nacional se ha visto afectada seriamente con varios productos. El gas propano es uno de ellos. Claro. Se tuvo un respiro por unos meses, pero se terminó ya ese acuerdo que el Congreso aprobó para poder dar un subsidio y de esa forma pues tratar de regular la situación. Pero ya no se renovó, ya no se prorrogó el periodo. Acá la pregunta clave es si es necesario el subsidio al gas propano en estos momentos, y creo que la respuesta también es clara. Parece necesario. Exacto. Más ahorita con estos precios del petróleo que están subiendo bastante a nivel internacional, porque tal vez la audiencia se pregunte, bueno, hay un conflicto en Rusia y Ucrania, esto es lejos de acá. Entonces, ¿por qué me va a impactar a mí? ¿Por qué me está impactando a mí en el precio si eso está lejos? Y la respuesta es que aunque nosotros directamente no compramos mucho gas ruso, por ejemplo, Estados Unidos compra más o menos el 8% de su petróleo de Rusia, es relativamente bajo, no tendría que tener un impacto tan grande, pero los precios del petróleo se manejan a nivel internacional. Entonces, aunque nosotros estemos lejos de todos esos conflictos y aunque el petróleo ruso directamente no venga a nosotros en grandes cantidades, el impacto se siente aquí y en todo el mundo, porque no es algo exclusivo de Guatemala. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en Asia, este aumento en los precios del petróleo, y es algo para la cual hay que tener una respuesta. Lastimosamente, tal vez en estos momentos, lo único que se puede tener son respuestas cortas, directas del momento, como es un subsidio, pero también hay que pensar en situaciones a largo plazo. Sí. Tener independencia energética, por ejemplo, es algo que en general el gobierno ha dejado de lado. Por supuesto, porque mira, el tema de los subsidios también, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta situación? Y aparte es, bueno, se prorroga por un mes, por 2 meses, y después de ese tiempo, ¿qué va a pasar? Porque nada nos garantiza que en un mes la situación entre Rusia y Ucrania termine. Claro. Realmente nadie puede decir una fecha cuando la situación podría empezar a recuperarse, y ese es el problema. Cada vez la situación puede convertirse en algo peor de lo que estamos viviendo ahora y que va a verse reflejado en la economía. El punto aquí es que ya las autoridades tienen que pensar en poder dar soluciones que sean sostenibles para que de esta manera no tengamos que, bueno, ya se va a vencer, entonces a tronarnos los dedos otra vez, sino que
tener algún tipo de alivio, tener algún tipo de ayuda. Se hablaba de una de las posibilidades que era la prórroga del subsidio, incluso el Ministerio de Economía lo mencionaba, pero otros proponen poder reducir o eliminar hasta cierto punto también algunos impuestos, claro, cosa que Finanzas no ve viable, porque dice, nosotros ya contamos con esos ingresos. Y es que no son pocos ingresos, la verdad son ingresos considerables, es una buena parte de los ingresos del Estado, y quitar esa parte de los ingresos también tendría un impacto muy negativo totalmente a lo que se hace desde el Estado. Y hay unos detalles muy importantes que hay que hablar sobre este subsidio también y sobre los planes que ya tienen en estos momentos el gobierno de Guatemala y el Ministerio de Finanzas, porque esta ampliación de 2 meses ya se había propuesto por parte del Ejecutivo, se propuso por parte del gobierno, sin embargo no fue aprobado de emergencia hace unos días en el Congreso de la República de Guatemala. Esto impacta directamente a las familias guatemaltecas y es lo que está pasando en estos momentos. Y ojo, y no solo a las familias guatemaltecas, también a las micro y pequeñas empresas. Por varios días es que viene esta propuesta de ampliar por 2 meses este subsidio. Y el Ministerio de Finanzas ha afirmado que para extender el subsidio 2 meses más eran necesarios 100 millones de quetzales, que ojo, tienen disponible. El Ministerio de Finanzas dijo que ya sabe de dónde sacar esos 100 millones de quetzales, y tampoco hay que tomar de lado que la guerra entre Rusia y Ucrania podría hacer aún más volátil el precio del petróleo, ya sea que suba más o, como tú bien lo decías, quién quita que dentro de un mes termine el conflicto y los precios vuelvan a bajar. O, por ejemplo, otro tema es Irán. En estos momentos hay conversaciones entre Estados Unidos e Irán, y si Estados Unidos le quita las sanciones a Irán, Irán podría lanzar mucho petróleo al mercado y eso también podría impactar ayudar a que los precios bajaran. Exacto. Pero esa es la clave, podría. Son variables para las que no tenemos certeza. Exactamente, y al final no hay una claridad. Mira, en este punto, cuando se le consulta al ministro de Finanzas, bueno, ¿qué es lo más viable? Se apuntan mucho por un subsidio, porque, bueno, aquí se tienen los 100 millones de quetzales que se podrían hacer los esfuerzos para seguirlos otorgando por medio del subsidio, pero si vamos al tema de eliminación o reducción de los impuestos de los derivados del petróleo, es una de las soluciones que no ven tan viables, porque el punto aquí sería, bueno, si no tenemos los ingresos de este impuesto, ¿qué podría hacer el Estado para poder equiparar y compensar esos ingresos? Aumentar la deuda. Y ahí estamos peor. Claro, y sí que es podríamos decir que el subsidio es una mala solución, por decirlo de alguna manera, pero por ejemplo aumentar la deuda sería como una solución mucho peor a eso. Exacto. Entonces, un punto muy importante, y tú lo decías, es tener soluciones sostenibles, y ahí es donde necesitaríamos una independencia energética, porque me gustaría que estos datos, que usted, televidente, pudiera ver estos datos que vamos a poner en su pantalla, sobre realmente cómo es el consumo de la energía en Guatemala. Hay que recordar que un precio tan alto del gas propano que se empieza a sentir desde hoy, que ya no hay subsidio, no se había visto desde 2014. Y una de las situaciones que más afecta es el gas propano, porque es uno de los principales combustibles, pero ojo, no es el mayor combustible usado en Guatemala. Según el último censo de población y vivienda de 2018, el 54% de los hogares, más de la mitad, 54%, usa leña. Leña, el 43.7% usa gas propano, que es una cifra considerable, y luego el 1.1% usa una estufa eléctrica y el 0.8% usa carbón, gas corriente u otros métodos. Ahora, esas personas que utilizan leña, hay que tomar en cuenta la crisis climática que se vive. Así. Y el estar utilizando leña, el estar utilizando carbón y el estar utilizando gas propano no es algo que querramos en esta crisis climática, porque sigue generando emisiones contaminantes. Entonces, ¿qué alternativas podríamos tener para que el 54% de la población guatemalteca deje de utilizar leña de energía? Bueno, entonces ahí podrían venir muchos proyectos, por ejemplo, la instalación de paneles solares, que podría funcionar principalmente en algunos departamentos del país que tienen directamente mucho de este impacto solar y en el cual podrían funcionar bien, pero ojo, esos son proyectos a largo plazo. A corto plazo, uno esperaría entonces que el Congreso de la República realmente llegara a aprobar ese subsidio, si es que lo piensan hacer lo más pronto posible, porque la iniciativa de ley ya la tienen ellos, ya está en el Congreso, y si no van a aprobar el subsidio, entonces que de verdad puedan buscar una alternativa, porque el golpe a las familias ahí está y desde hoy se empieza a sentir.
En el Congreso ya están las propuestas. ¿Se aprueba una prórroga en el subsidio al gas propano o se ve el tema de los impuestos de los productos derivados del petróleo? Ahí están las dos opciones, que se analicen, que se pueda tomar una decisión, pero sin duda tiene que ser pronta porque la economía familiar cada vez se complica más. Vamos con otras noticias. México están desarrollando la vacuna patria y es muy importante porque según las autoridades de salud del país vecino, la vacuna patria podría aplicarse de forma nasal, algo que es mucho más práctico y más efectivo contra el coronavirus. El funcionario mexicano explicó que el antígeno podría ser utilizado en el segundo semestre de este año y utilizarse como refuerzo universal contra el COVID-19. En este momento está en curso el ensayo clínico fase 2. Hemos anunciado hace varias semanas que invitamos a la población a que sea parte de este proceso. Es un proceso muy cuidado y todo lo que tienen que hacer es aceptar, participar. Recibirían o bien la vacuna patria o bien la vacuna que se esté usando convencionalmente en los centros de vacunación. Y si las noticias siguen siendo positivas, es muy probable que en el segundo semestre de 2022 de este año se tenga ya el proceso del ensayo clínico fase 3 y en su momento la posibilidad de usar esta vacuna de manera generalizada. El uso mayor podría ser como un refuerzo universal, dado que ya tenemos coberturas del esquema primario muy amplias, entonces sería como un refuerzo universal independientemente del esquema de origen. Y ciertamente la vacuna patria es una de las primeras que en el mundo entero se propone para su vía de inoculación por la nariz. Hay otras, las vacunas cubanas, algunas tienen ya formulación por la nariz, ya no se necesitaría inyección, sino un spray. Al respecto, se consultó al Ministerio de Salud sobre este proyecto y se indicó a través de su equipo de comunicación lo siguiente. Hasta el momento no hay ningún acuerdo para que Guatemala participe en el proceso de investigación de la vacuna patria, misma que aún está en fase 2. En algún momento fue un tema de conversación entre los presidentes de ambos países, pero sin ningún acuerdo en firme. La vacuna nasal, según investigadores, generaría mayor protección en las membranas nasales y de garganta, donde penetra el virus al organismo. Asimismo, bloquearía tanto la infección como la transmisión del COVID-19. En este 2022, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales cumple 2 años de creación. Conozca los avances y acciones que han realizado en este tiempo. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público cumple 2 años de creación. Esta se encarga de investigar casos que salen de nuestras fronteras en coordinación con entidades de otros países. Varios resultados. Dentro de ellos tenemos la investigación de 23 estructuras del crimen organizado transnacional, 159 allanamientos realizados, 67 órdenes de aprehensión ejecutadas, 65 primeras declaraciones realizadas, 87 personas ligadas a proceso, 13 operativos realizados, 44 acusaciones presentadas, 7 organizaciones criminales que han sido desarticuladas y 13 sentencias de carácter condenatorio. Asimismo, se ha incautado 811.400.20 quetzales, $63,000, 145,000 pesos mexicanos y 90 córdobas nicaragüenses. Asimismo, 601.2 kilos de cocaína y 1.781.84 gramos de marihuana. Dentro de la incautación de armas también tenemos 21 armas de fuego, diferentes cargadores, cajas para estuche de diferentes tipos de municiones. Asimismo, tenemos 10 vehículos, 2 buses, 3 lanchas y 8 avionetas que han sido inmovilizadas. Estos son los objetivos de la Fiscalía para este año. Principalmente seguir realizando diferentes operativos que nos permitan continuar con la desarticulación de estructuras criminales. Asimismo, es importante resaltar los esfuerzos que se han estado realizando para poder tener comunicación con nuestros fiscales que se encuentran también en la región.
submarinos nucleares rusos zarparon para ejercicios en el mar de Barents y lanzadores móviles de misiles se desplazaban por bosques nevados en Siberia. Las acciones ocurren luego que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó que las fuerzas nucleares de su país estuvieran en alerta elevada. Las Fuerzas Armadas no dijeron si las maniobras estaban vinculadas con la orden de Putin del domingo de colocar en alerta a las fuerzas nucleares en medio de la guerra en Ucrania. Estados Unidos dijo que la decisión de Putin escala innecesariamente un conflicto ya peligroso. Sin embargo, no ha anunciado cambios en su nivel de alerta nuclear. La OTAN afirmó que no ve necesidad de modificar su nivel de alerta nuclear, pese a las amenazas de Rusia. La OTAN en sí no tiene armas nucleares, pero 3 de sus miembros sí las tienen: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Bueno, ¿qué va a pasar en los próximos días? Ya se cumplieron 6 días desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania y vemos que cada vez más, Andrés, se tienen complicaciones, va abarcando más territorio Rusia, la alerta también se va elevando. El punto es de que parece que estas señales la OTAN no las ha visto porque consideran no necesario aumentar el nivel de alerta. Yo considero que la OTAN y Estados Unidos están en una posición de desescalada de tensiones. Hay que recordar que en estos momentos la invasión rusa a Ucrania, a Rusia no le empezó yendo tan bien. Hemos visto que no han logrado invadir, no han logrado ni siquiera llegar completamente y tomar la capital de Ucrania, Kiev, de la forma en que ellos esperaban, o así lo afirman analistas militares. Y ahí viene el domingo el presidente ruso Vladimir Putin diciendo: pongo en alerta máxima a la parte nuclear de su ejército. Esa es una escalada de tensiones grave y nos pone, y el tema que estamos hablando, nos pone justo en este punto de una guerra nuclear que será posible, porque también cuando inició todo este conflicto se hablaba mucho, principalmente en redes sociales, de ¿será este el inicio de la tercera guerra mundial? Considero yo que en estos momentos hablar de una tercera guerra mundial es algo que está muy alejado de la realidad. Y muy arriesgado hablar de eso. Muy arriesgado también hablar de eso. Pero la guerra nuclear es el mismo presidente ruso Vladimir Putin el que pone la situación en bandeja de plata para que se comente al momento de él anunciar esto. La respuesta de Estados Unidos y de la OTAN: no vemos necesidad de aumentar nosotros nuestra emergencia nuclear. Considero que lo que quieren es no elevar más las sanciones. No sabemos cuál es la mentalidad de Putin. No sabemos qué quiere. ¿Qué estrategia podría estar utilizando para él hacer lo contrario que Estados Unidos y la OTAN realiza? Porque él enciende las alarmas y los otros dicen no hay que alarmarnos y no debemos de aumentar el nivel que tenemos. Entonces, ¿cuál crees, por dónde puede estar orientada esa táctica que puede realizar el presidente ruso? Yo considero que es una amenaza directa hacia Occidente, hacia Estados Unidos, de que no se metan militarmente en Ucrania. Es una amenaza directa, es decir, yo tengo armas nucleares, no se metan porque las puedo usar. Hay una doctrina que es la doctrina de destrucción mutua, que dice que si Estados Unidos tiene armas nucleares y Rusia tiene armas nucleares, ambos son enemigos. Entonces, si ambos aseguran de que en una guerra nuclear van a estar los dos países destruidos, no van a haber conflictos. Los conflictos van a disminuir, o por lo menos eso dice la doctrina. Porque entonces nunca se va a iniciar un conflicto a gran escala porque va a haber destrucción de ambos. Entonces no le conviene a ninguno de los dos países. Pero en estos últimos meses, en estas últimas semanas, hay ciertas personas que tienen una contrapropuesta y creen que es al contrario. El hecho de que todos los países grandes tengan armas nucleares, lo único que hacen es que este tipo de conflictos, como el que estamos viendo en Ucrania, sean más comunes. ¿Por qué? Porque nadie realmente se va a atrever a lanzar una guerra nuclear. Si Rusia mañana lanza sus ojivas nucleares que tiene, Estados Unidos las va a lanzar también. Va a responder. Va a responder. Y el mundo, tal y como lo conocemos, ya no va a existir. ¿Realmente algún país se va a atrever a hacer algo así? Yo creo que no, Andrés. Y aquí la respuesta también la vemos cuando Ucrania ha recibido mucho apoyo, pero emocional y verbal. Realmente no lo hemos visto reflejado tanto en temas de fuerzas, en temas de acompañamiento en combate, porque si no, ahí sí creo que vendría la situación complicada. Y a pesar que el presidente ucraniano ha indicado pues que no tiene apoyo, que está solo, incluso está pidiendo más, hasta cierto reclamo a la OTAN, porque ha indicado: no pertenezco a la OTAN, estoy solo, lo ha indicado en mensajes que ha lanzado. Entonces también vemos un nivel de desesperación. No sé cómo ves tú el papel incluso de Ucrania y cómo lo ves en medio de esta situación, porque realmente como que se ve debilitado. ¿O cómo lo analizas tú también, Andrés? Sería de ver entonces, porque
también es cierto que aunque, como tú bien lo dices, no ha existido un apoyo militar directo en cuanto a enviar misiles, en cuanto a enviar soldados en el campo, pero en los últimos meses sí hemos visto una unidad por parte de Occidente, primero en cuanto a las sanciones. Económicas. El hecho de que Alemania esté dispuesta tanto a sancionar y a enviar ciertos misiles, porque ya ha empezado a verse eso, ciertos misiles a Ucrania, ciertos tanques a Ucrania, el hecho de que Suiza, neutrales siempre, estén ahora dando un paso y diciendo vamos a sancionar a Rusia. Eso muestra un apoyo muy sólido por parte de Occidente y tal vez ahí es donde viene Putin a lanzar esa amenaza para que ese apoyo se quede ahí y no llegue a tener ya algo militarmente. Pero si hablamos de situaciones nucleares, es importante que tengamos algunos datos muy claros para poder hablar de esto. Cuando hablamos de ojivas nucleares, estas son armas de destrucción masiva capaces de destruir ciudades enteras y matar a millones de personas. También tienen efectos graves y duraderos sobre el medio ambiente y las generaciones futuras por la contaminación radiactiva. El poder nuclear ha sido utilizado solo una vez en la historia por Estados Unidos en 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, y varios países hasta este momento continúan realizando pruebas nucleares con regularidad, pese a que en julio de 2017 139 países, entre ellos Guatemala, apoyaron el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. 139 países, Andy, están a favor de que no existan armas nucleares en el papel, en el tratado. Porque en la realidad las armas nucleares están. Es cierto, ahora hay menos armas nucleares que cuando fue la Guerra Fría, pero siguen existiendo y en un número considerable. Evaluando entonces las fuerzas, Andrés, algunos critican el hecho que pues se mantenga un papel así en apoyo, sí, en sanciones, en pronunciamientos, pero no en acompañamiento a Ucrania, y otros están a favor que se mantenga esa relación de esta manera, abogando incluso por el cese a esta invasión y también para que de la vía diplomática de la mejor forma se pueda llegar a un acuerdo y que Rusia deponga también de estas acciones que está realizando. ¿Qué crees que sería lo más oportuno? Claro que la vía diplomática siempre debería estar abierta. Pero no ha funcionado últimamente. No, claro, la vía diplomática debería ser la vía por la cual resolver este tipo de problemas, pero no está funcionando. Incluso, y ayer lo hablábamos, empezaron ya estas primeras conversaciones entre Ucrania y Rusia. Ucrania, ¿quién envía? A su ministro de Defensa, a personajes funcionarios de alto nivel, y Rusia, ¿quién envió? A su asesor presidencial para temas culturales. Realmente Putin, entonces, ¿a quién está enviando? ¿No está enviando a un funcionario de alto nivel? No. ¿Está enviando a alguien que ve cosas culturales? Es risible eso, la verdad. Realmente, o sea, ¿tiene entonces Putin la necesidad o realmente la disposición de querer resolver las cosas por vía diplomática o no? Y pongamos en contexto entonces la situación de las armas nucleares y veamos cuántas armas nucleares se estima que existen en estos momentos en el mundo, porque son varios los países que en este momento tienen armas nucleares. ¿Les parece si veamos entonces estas cifras que usted verá en su pantalla? Hay que recordar que al ser armas de destrucción masiva, las ojivas nucleares forman parte del arsenal de defensa de varios países. Se estima en 2021, en inicios de 2021, existían aproximadamente 13.080 ojivas nucleares en todo el mundo. Escuchen esto sin sorpresa. El 90% pertenecen a dos países. ¿Cuáles? Rusia y Estados Unidos. Rusia con 6.255 ojivas nucleares y Estados Unidos con 5.550 ojivas nucleares. Y otros países que tienen poder nuclear son China, Francia, el Reino Unido, Pakistán, India, Israel y más recientemente Corea del Norte. O sea, son varios países que tienen un poder nuclear en estos momentos que para muchas personas es un poder peligroso que no debería de existir. Pero ¿quién va a ser el primer país que va a decir elimino mis armas nucleares? ¿Lo irá a hacer algún día Estados Unidos? ¿Lo irá a hacer algún día Rusia? Sin duda alguna, no lo creo, Andrés. La verdad es de que hemos visto que ya se han tomado varias acciones, varios países han sancionado a Rusia, ya hemos visto cómo pues han afectado cada vez más su economía, pero no le importa al presidente qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Ya hablamos en una ocasión también que, bueno, ¿qué pasa si logra entonces pues ganar esta batalla con Ucrania? ¿Va a reclamar o no el territorio? En un momento se había dicho por parte del presidente ruso que no era su objetivo, ahora ya no sé
porque hasta lo pone en duda. Sí. Pues sigue por lo menos en el papel, en las declaraciones, sigue manteniendo esa intención de no ocupar Ucrania, pero en la práctica veremos entonces al final qué es lo que resulta. Y uno de los problemas graves que enfrenta el presidente ruso Vladimir Putin es que tiene que mostrar algo, tanto a su población como a nivel internacional. Lanzó en estos momentos esta invasión militar a Ucrania y ¿qué recibe a cambio? ¿Sanciones? Hay que recordar que la economía de Rusia en estos momentos está siendo afectada gravemente, lo cual impacta a los ciudadanos rusos. Y eso podría causar entonces que Vladimir Putin se vuelva impopular dentro de su país, y eso es algo claro que él no quiere. Así que entonces saber realmente qué está en la cabeza de Putin, qué quiere, cuándo va a decir que hasta ahí es donde llego, va a intentar ocupar toda Ucrania, son muchas variables que en estos momentos no tenemos la respuesta, pero claro, acá en TN23 seguimos siguiendo de cerca la situación que se vive y acá lo seguiremos analizando en la medida. Y bueno, de momento vamos a tratar otras noticias también que son relevantes a nivel nacional. Y es que el Ministerio de Finanzas Públicas respaldó a los bomberos voluntarios asegurando que recaudarán el presupuesto que les fue asignado. La bancada Todos citó al ministro de Finanzas a una mesa de trabajo para readecuar el presupuesto asignado a los bomberos voluntarios, luego de una reducción de 20 millones de quetzales, en donde se llegaron a los acuerdos necesarios para respaldar a los socorristas. Por lo mismo citamos al ministro de Finanzas y tratamos este tema. El señor ministro estuvo anuente a esta colaboración y este apoyo que requiere el cuerpo de bomberos voluntarios, que es muy necesario para el país. Consideramos que es una reunión muy fructífera que tuvimos, puesto que sí llegamos a las conclusiones necesarias de apoyar a los bomberos. Por su parte, el ministro de Finanzas se mostró a favor de dar el soporte necesario al cuerpo de rescate en las necesidades que puedan enfrentar. Bueno, con los bomberos ha habido una muy buena comunicación, diría no de este año, sino los años anteriores. Es una institución que tiene el apoyo del Congreso, del Ejecutivo, de los diferentes sectores de la sociedad civil. Sabemos que es un trabajo muy importante y les explicamos que no van a tener problema con su presupuesto. Ellos actualmente tienen un saldo de caja que pueden utilizar para cubrir algunas necesidades y les ofrecimos nosotros como Ministerio de Finanzas que cualquier necesidad adicional que ellos pudieran tener a su presupuesto, que es de 80 millones de quetzales, pues van a contar con el apoyo del Ministerio. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios mostró agradecimiento al ver la disposición de las autoridades de apoyarlos con el presupuesto necesario. La verdad es que nos llamó mucho la atención de que se nos había informado de que el presupuesto se nos había recortado 20 millones de quetzales. Obviamente las necesidades de la institución son grandes, ustedes saben que cubrimos todo el país y es necesario que ese dinero pues sea devuelto. En la mesa de trabajo hoy tuvimos ese apoyo de parte del Ministerio de Finanzas, de parte de la bancada Todos, donde en su momento llegado se llegó a la conclusión que sí, va a ser devuelta ese dinero para poder funcionar como lo venimos haciendo. Recientemente fue lanzado un reporte muy importante sobre el impacto de la crisis climática y sobre Guatemala. El impacto de los efectos de la crisis climática serían muy grandes, especialmente en el tema de sequía. El IPCC, que forma parte de Naciones Unidas, detalla que para el 2030 se podría tener un aumento de temperatura de hasta 1.5 grados centígrados, lo que provocaría sequías prolongadas, huracanes, incendios, aumento de pobreza, impacto de la seguridad alimentaria y aumento de la migración. Se espera que ya para el año 2030 estemos acercándonos a un calentamiento de 1.5 grados centígrados y ese calentamiento podría seguir incluso hasta 2 grados o más, y esto definitivamente resultaría en que todas las situaciones que estamos viendo actualmente de sequías, de huracanes, de incendios se agraven y lleguen incluso a un nivel en el cual ya no tengamos la capacidad de adaptarnos o no tengamos la capacidad de enfrentar estas situaciones. Si la situación se agrava, va a ser complicado para el país adaptarse, pero incluso aunque los países más industrializados lograran bajar sus niveles de contaminación, Guatemala va a tener que trabajar en adaptarse a los cambios, porque la situación va a continuar a pesar de que se tenga esa reducción de emisiones de gases contaminantes. Pero, ¿qué recomienda el grupo de expertos? En el Acuerdo de París, los países desarrollados se comprometieron a brindar $100,000 millones al año
para que los países en desarrollo puedan adaptarse. Desafortunadamente, esta meta de financiamiento, que era para el año 2020, no se alcanzó, en parte debido a la situación de la pandemia, pero ahora se están haciendo esfuerzos y se está requiriendo que los países desarrollados cumplan con ese compromiso. El día de ayer, por ejemplo, nos reunimos en Casa Presidencial con el llamado Consejo Nacional de Cambio Climático, que es una entidad que agrupa a los diferentes sectores del país, y en esta reunión del día de ayer aprobamos un documento donde se establecen metas de adaptación y metas de reducción de emisión de gases contaminantes para el país. Y bueno, cuando regresemos conoceremos otras noticias, especialmente del ámbito internacional. Así es, estamos de vuelta en tan solo unos minutos. Fecha de hoy, 3 de marzo de 2022. Este es el tipo de cambio del dólar estadounidense según el sitio Infodólar y el Vanguard. Compra 7 quetzales con 54 centavos. Venta 7 quetzales con 70 centavos. Revisamos ahora el tipo de cambio del euro, la moneda vigente en Europa. Para este 3 de marzo, según el sitio Infodólar, compra 8 quetzales con 15 centavos. Venta 9 quetzales con 78 centavos. Así es, Andrés. Ha sido un gusto poderles acompañar. Gracias a usted por su preferencia, por su sintonía, por estos 10 años de permitir a TN23 estar al aire informándole, y vamos por un nuevo año de seguirle trasladando la información completa. Feliz noche. Feliz noche.